Aquí comienza El Humano Porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. El Humano Porvenir, salud, producción agroalimentaria, ambiente y energía. Una hora de noticias, reflexiones y fundamentos acerca de lo que se sabe, se puede saber, lo que se hace y lo que se puede hacer. El Humano Porvenir. Allá vamos. Hola, gracias por estar ahí. Nosotros de este lado estamos acá nuevamente con este 10º capítulo de la primera serie del Humano Porvenir. Julio. Doña Onírica, ¿qué onda? La tuya, Julito, la de la radio. Bueno, qué gracioso. No, ¿cómo anda usted? Quise decir. Tranqui, pero dudando. Ah, lo bien que hace. ¿Dudando de qué? ¿O de quién? De la sal en el agua para tomar. ¿Y eso? Bueno, la Alcira, mi vecina, dice que así lo dicen en internet, que hay que tomar agua con sal. Y me quiere convencer de que mejor todavía es el suero ese de los hospitales. ¿Suero fisiológico? Así dice, que lo voy a escuchar en internet. Me parece, yo no soy médico, pero me parece que eso suena a disparate total. Bueno, ya sabes entonces a quién hay que preguntar. Ya sé, a la Miriam. Y bueno, ¿y qué esperas? Miriam, ¿estás ahí? Julio, estoy aquí. ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos con un interrogante nuevo, porque acá doña Onírica, bueno, que te cuente ella. Sí, Miriam, querida, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bien, por suerte me va muy bien. Bueno, yo le contaba a Julito que la Alcira, que es una vecina que tengo, que bueno, porque hay, a veces hace calor, a veces hace frío, y siempre entre la gente grande se habla de la presión y de la sal y de esas cosas. Y ella me ha dicho, ahora yo sé, me dice, que no hay que tomar tanta agua como dicen, y que alcanza con tomar agua con sal, y que incluso es mejor tomar suero de ese de los hospitales que viene en sachet, ¿visto? Que Yo escuché, me parece una cosa medio traída de los pelos. Sí, hay muchas, sí, hay cosas, hay barbaridades en el internet y eso de tomar suero fisiológico, no, eso es peligroso, no hay que hacer eso. Doña Onírica, usted sí, tome agua, tome mate, pero no tome suero fisiológico. no, yo no, y menos sin preguntar, ¿te imaginas? Es una cosa rarísima, eso es para los enfermos, que no. Para los enfermos cuando están en el hospital, no Claro. para la gente en su casa. Ah, Pero una cosa muy traída de los pelos. Bueno, ¿cómo es la cosa, Miriam, con el sodio, con la sal? ¿Cómo es? Bueno, yo les voy a tratar de explicar en la forma más sencilla porque es una cosa súper fascinante, pero súper complicada. Hay un montón de mecanismos que regulan la cantidad de agua y de sal, sodio, que tenemos en el organismo. Pero vamos a ver cómo se los puedo explicar de manera sencilla. bueno, dale, te escuchamos. Dale. Ustedes saben que todos los seres vivos necesitamos agua para vivir, Ajá. pero todos los seres vivos también necesitamos sodio para vivir, todos. La sal tiene sodio, que no. La sal, la sal de mesa tiene sodio, sí. Y el sodio está presente en todos los seres vivos. Y todos los seres vivos tienen mecanismos diferentes para regular con mucha precisión la cantidad de sal y agua que tienen adentro. Ajá. Porque
yo no sé si ustedes saben, pero el sodio y el agua son amigos íntimos, van juntos para todos lados. Es muy difícil separar el uno del otro. Entonces, donde va el sodio, va el agua. Ajá. Entonces, los organismos regulan mucho porque si tienen sal de más, se llenan de agua y si son organismos unicelulares, por ejemplo, pueden explotar. Y si tienen sal de menos y no pueden retener el agua, pues se pueden morir de deshidratación. Ujú. Nosotros, en nuestro cuerpo, la mayor parte del cuerpo nuestro es agua, más del 50%, y en los niños pequeños más del 70%. Ajá, mira vos. Sí, sí, y entonces, y ¿Y se el agua habla esa está en todos lados? en todos lados y se divide en dos grandes compartimentos, lo que le llamamos los líquidos intracelulares, que está dentro de todas las células que forman todos los órganos que forman nuestro cuerpo, y los líquidos extracelulares, que hay de diferentes tipos, dos o tres tipos de líquidos extracelulares, pero el que más nos preocupa hoy es el que está dentro del sistema vascular, Es en la sangre. el que está en la sangre, exactamente. Entonces, el agua actúa como un solvente universal porque ella es la que permite que todo fluya por las arterias y las venas y es el medio de transporte como si fuese un río, pero Ah, también es un solvente universal en donde la sal, los azúcares, las proteínas, todas están disueltas de manera que pueden no solo llegar a su destino, sino cumplir las diferentes funciones que tienen que cumplir, que van de un lado para el otro como en un río. Ay, como entiendo, en un entiendo. río. Ok. Ajá. Y entran y salen de la célula. El agua entra y sale de las células con toda comodidad. Ajá. Todas las otras cosas tienen que pagar peaje. Necesitan permiso de las proteínas para entrar y salir de las células. Ujú. Y el que lleva y trae el agua hacia afuera de las células es el sodio, ¿sería así? Claro, el sodio cuando está en el plasma, disuelto en el agua de la sangre, es la que mantiene bastante constante la cantidad de agua, porque si no, no estaría el sodio el agua no tendría tantos amigos y se iría por aquí y por allá y se iría a buscar otros amigos que no son tan atractivos para el agua como el sodio. Entonces, el sodio maneja la cantidad de agua que hay en la vasculatura y con eso contribuye a regular la presión arterial. Ah. Ajá. Por eso es que cuando decimos que hay que hacer dietas bajas en sal porque aumenta la presión, es porque cuando comemos con mucha sal, tomamos mucha agua y el caudal del río viene muy grande, muy intenso y eso aumenta la presión arterial. Ajá. Pero, pero Entonces, vamos, ¿y cómo, ajá, cómo es el asunto de tomar mucha agua, tomar poca agua? ¿Cómo es el asunto al final? ok, pues yo les explico. Resulta que tenemos un director de orquesta, que es el cerebro, que tiene varios sensores para medir diferentes cosas de la sangre. Mide la cantidad de sodio, mide la cantidad de agua y mide la presión arterial. Y, es- y estos sensores son muy, muy, muy sensibles, que cuando varía la cantidad de sodio, la cantidad de sal, en, en una cantidad ínfima del 1%, ya es el director con su batuta cuando llama la atención a los miembros de la orquesta y les dice, atención, atención, que esto va a empezar. Y entonces pone todos los sistemas en alerta. ¿Y cuáles son los sistemas de alerta? Que tenemos el reflejo de la sed. Mm. Cuando aumenta la cantidad de sodio ya en un 1%, ya se desencadena el reflejo de la sed. Ese uno Aun- por ciento sería por encima de lo normal, digamos. De lo normal.
Ya Y un uno eso por ciento despierta una alerta cerebral, entiendo. despierta, exacto. Y no hay pérdida de volumen. O sea, con el 1% nosotros el cuerpo tiene suficiente salvaguarda de que no hay una pérdida de volumen vascular con el 1% y aún así ya se despierta la alerta. Y esa alerta se va incrementando, por ejemplo, para el organismo tener un incremento del sodio del 5% es una barbaridad, es muchísimo. Y entonces ahí es cuando nos agarra una sed espantosa y queremos tomarnos todo el sifón de soda de una vez y tomarnos un vaso gigante de agua fría porque nos da mucha sed. ¿No? El sed es un reflejo que es muy confiable. Hay que confiarle a la sed, tomar agua cuando uno tiene sed. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene sed y que se le va acabando el agua? Porque los viejos no tenemos mucha sed. Bueno, el sistema de regulación de la sed y de la gana de comer con sal son muy confiables mientras todos los sistemas del cuerpo funcionan bien. Mientras no tengamos lesiones o daño en el cerebro, mientras los riñones funcionen bien, todo eso funciona como corresponde. Con los viejos pasa muchas veces de que puede haber micro lesiones en el cerebro que van estropeando est- estas cuestiones de, Los sensores, digamos. de los sensores. Pero también es más complicado que eso porque muchas veces las personas mayores no tienen tanta actividad física, entonces no sudan tanto o se mantienen en lugares donde la temperatura es más estable, entonces no hay aumento de las pérdidas insensibles. Entonces, por un lado puede ser que haya ligeros daños en los sensores y por otro lado es que la actividad que hacen los viejos no aumenta la cantidad de agua que necesita. Ajá. También hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de beber agua, no estamos hablando solo del agua que viene del grifo o embotellada o el sifón de soda. Estamos hablando del té, del café, del mate, de si tengo ganas me como una naranja o me tomo una limonada o me tomo una gaseosa. Todo eso es líquido. Si me tomo una sopa con el almuerzo, todo eso son líquidos y eso cuenta para la ingesta de líquidos. No Ajá. es solo tomar el vaso de agua. Mm. Digo, porque hay personas que tienen que restringir la cantidad de agua y de sal en la dieta. Entonces, si se toman un plato de sopa, pues eso vale como un vaso de agua. Bien. Ok, pues entonces, le voy a explicar, doña Onirica, sobre las tres situaciones de las que se ocupa mayormente el cerebro. El primer escenario es cuando aumenta la cantidad de sodio en la sangre y que el cerebro la interpreta como una deshidratación o falta de agua libre. Entonces, el cerebro aumenta el deseo de la sed para que el individuo haga una búsqueda de agua libre y eso lleva a bajar la concentración de sodio en la sangre. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que pueden llevar a este aumento de sodio en la sangre? Por ejemplo, cuando hacemos mucho deporte o estamos al aire libre y hace mucho calor y uno tiene una sudoración excesiva y no tienes acceso rápido al agua libre, pues eso lleva a la concentración del sodio. Y Un a la segundo sed, es, a la sensación y de sed. claro, a la sensación de sed, por supuesto. El segundo escenario es cuando disminuye la concentración de sodio en la sangre, que se llama sobrehidratación, hiperhidratación o exceso de agua libre o una falta relativa de sal. Esto normalmente no ocurre, porque como te expliqué antes, los sistemas de monitoreo son tan sensibles y tan eficientes que rápidamente resuelven esta situación. Entonces, por ejemplo, eh, yo muchas veces cuando me da hambre voy y tomo un vaso de agua. Y me da hambre otra vez y tomo otro vaso de agua. Bueno, pero estoy tomando mucha agua, pero no me sobrehidrato porque el riñón le hace caso al cerebro, porque el cerebro mandó un mensajito y dijo, está tomando mucha agua la chica, vamos a ir a orinar porque no podemos andar aquí flotando en tanto líquido. Y entonces uno empieza a ir al baño y elimina el excedente de agua. Ajá. Entonces, la sobrehidratación normalmente no ocurre. Entonces, después, el último escenario
es la pérdida de agua y de sal, que eso ocurre en casos muy concretos, que son cuando hay una diarrea profusa y de larga duración, vómitos, uso de diuréticos o hemorragia. Esas son las circunstancias que pueden llevar a pérdida de agua y sal. Pero normalmente el cerebro se ocupa de mantener el equilibrio entre el sodio y el agua libre que está básicamente en el sistema vascular, regulando la presión sanguínea. Es así, ¿no es cierto? En Eh, condiciones normales. En condiciones normales, sí. Y se mantiene dentro de la vasculatura por efecto del sodio, porque el agua anda por todos lados. Entonces tomar agua con sal o el suero de los enfermos está mal, ¿que no? Eso es que sí, está mal. Cuando tenemos sed, tenemos ganas de tomar agua fresca, agua libre, agua que no tiene nada más que agua. Y eso es suficiente. La sal nos la rebuscaremos por otro sitio, porque todos los alimentos, todos los alimentos tienen sal. La sal propia que provee el suelo y la naturaleza cuando las plantas crecen, pues con esa, el organismo se puede arreglar con eso. Las cosas que circulan por internet por ahí llevan a confusiones serias, ¿no es cierto? Sí, sí, y a mí me preocupa muchas veces porque me dicen cosas, hay cosas que son curiosidades y que llaman la atención y que parecen como que mágicas, y cuando uno va a mirar bien, sí, son como que mágicas. Y hay otras que son netamente peligrosas. Bueno, Miriam, me parece que estamos llegando un poco al límite de nuestro tiempo disponible. No puede ser. Sí, sí, sí. Así que un beso grande. Cariños, querida, gracias. Le voy a decir a la Gracias a Alcira, le voy a decir a usted. Alcira que escuche este programa. El agua, doña Onírica, la que tenemos adentro, la que tenemos afuera, la de arriba, la de abajo, la de beber, la de regar, la de lavar, el agua, el clima, el agua y las ciudades. No, no podemos estar desde aquí sin pasar por ese escenario, el de su disponibilidad, la disponibilidad del recurso, su uso, su administración, su almacenamiento. En los últimos años hemos padecido en la Argentina grandes inundaciones y una prolongada sequía que afectó la agricultura y las ciudades con pérdidas de miles de millones de dólares, de billones de pesos. Hablábamos días pasados con Fernando Vilela a propósito del próximo Congreso de Bioeconomía y sabiendo que entre sus estudios y su actividad constan propuestas para una administración racional del recurso hídrico en nuestro país, entonces aprovechamos para preguntarle también y pedirle que nos diera su visión de este panorama al día de hoy. Escuchemos estos minutos con Fernando Vilela. Bueno, ahí vos tenés un tema muy importante que es justamente la disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Nuestros sistemas de secano tienen en buena parte del territorio una posibilidad de ser cultivados sin riego. Sin embargo, tal como he mencionado, o sea, hay una recurrencia de eventos de sequías. Y bueno, frente a eso hay de vuelta una tendencia más defensiva, ¿no? Si vos no sabés cómo te va a ir, entonces tampoco vas a poner la mejor genética probablemente o el mayor cantidad de reposición de nutrientes, etcétera, etcétera. Hoy, Argentina tiene más de 6 millones de hectáreas potencialmente regables y solo está regando 2 millones, ¿no es cierto? Poco más de 2 millones. Entonces ahí hay un tema importante. Estamos hablando de posibilidades de riego sin deterioro del recurso de almacenamiento de agua, ¿no es cierto? Estamos hablando de riego sostenible en el tiempo. Eso tanto en las zonas áridas semiáridas
donde el riego es todo, sin eso no se puede hacer nada, tanto como en las húmedas, donde el riego complementario lo que te permitiría es tener una mejor disponibilidad y certeza de agua, y si vos tenés certeza de agua, entonces usas todo el paquete tecnológico más fuerte. En este momento, esta semana vi que hay alguna data que justamente al haberse eliminado algunos impuestos a la importación de equipos de riego, además del impuesto país y otras cosas, y un valor del dólar relativamente subvaluado, ha habido una movida importante en los últimos meses en equipos de riego vendidos, ¿no? Hay unos 35, 40 mil hectáreas de riego, ya sea por aspersión o por goteo, que se han incorporado relativamente hace poco, ¿no? Eso es más que lo habitual, pero es mucho menos de lo posible. El agua es un elemento central, hay que cuidarlo, hay que usarlo bien también, y en eso todavía nos falta mucho. Y vuelvo a diferenciar, no es lo mismo una situación de área semiárida, donde el agua sin eso no se puede hacer nada, y teniéndola hay que hacer las cosas que le generen más recursos por cada litro que estás utilizando, y el agua complementaria en las zonas más húmedas, donde es un seguro más que nada, donde por ahí no tenés todos los años usar todo el potencial, pero sí en los años clave haces una diferencia aquí, muy, muy grande. Esta mañana Ah, estaba hablando con un productor en Entre Ríos que está con equipos de riego, y me decían, bueno, ellos tienen un potencial relativamente bajo, maíz, por ejemplo, 5 o 6 mil kilos, pero cuando riego se van a 9.000 seguros. Entonces, bueno, ese salto es un salto relevante, y cuando lo multiplicas por la cantidad de hectáreas que tiene Argentina potencialmente regables, realmente la transformación puede ser muy grande. bien, en algún punto habría que hacer un examen de aquellas zonas donde el agua sobreabunda o es rescatable y acumulable y otros frente a otros lugares donde son más propicias para padecer sequías o escasez. Ese equilibrio se puede establecer a nivel nacional, ¿verdad? Sí, eso se puede establecer y hay que estudiarlo. Hay algunos estudios que ya tienen su tiempo y que marcaban justamente algunas de estas características. Lamentablemente no ha habido nunca una política, una estrategia específica para el tema del agua, ¿no? El agua que, en mi criterio, casi debería tener un propio ministerio, ¿no? Porque además de estos usos productivos que estamos mencionando, está todos los usos humanos, ya sea para el consumo como tal, como agua, como para también el tratamiento de efluentes, ¿no? Ahí, Ajá. en todas estas cosas, tanto urbanas como industriales, me parece que hay mucho para hacer para evitar contaminación, para generar cierta racionalidad también en los lugares de riego en términos de cuáles son los volúmenes sostenible, o sea, cuál es la recarga de las napas para evitar excesos, también evitar la contaminación de napas saladas a napas dulces, y eso hay estrategias posibles para usar, pero que no necesariamente se están regulando, ¿no es cierto? Entonces hay todo un mundo de situaciones que hay que revisar, ¿no es cierto? Recién mencionaba esto de Entre Ríos, digamos, Entre Ríos, por ejemplo, tiene una industria avícola muy fuerte. Sin embargo, es una provincia que tiene que importar maíz de otras provincias, porque el que produce no le alcanza. Y se llama Entre Ríos, tiene ríos de los dos por todos lados, tiene el guaraní debajo, de la superficie bajo río es muy poca. Este, realmente ahí justamente tendrías una situación a trabajar, que bueno, merece justamente una estrategia, ¿no? En otras regiones, por ejemplo, en Tucumán vos tenés situaciones distintas de la zona más húmeda y la zona más seca. En cada una de ellas debería haber estrategias y soluciones que tengan que ver con un buen manejo del agua, la no Sobre contaminación con, todo, con desechos, ¿no es sí, cierto? También. en Tucumán hay mucha disponibilidad de agua subterránea.
Por Este, eso, bueno, entonces, ¿cómo haces para aprovechar eso y tener justamente cultivos mejores o más rendidores, mayor productividad, ¿no es cierto? Eso son, tener la disponibilidad de agua cada vez va a ser un recurso más importante para el futuro porque es una de las limitantes más grandes que hay a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, hacer buen uso de eso sin dilapidar, que en algunas provincias han hecho desastres en este sentido, ¿no? Habiendo puesto superficie bajo riego por encima de los puntos de equilibrio, entonces cada vez tienen que ir más abajo a buscar el agua, ¿no? Y con menor calidad. Ese tipo de cosas son las que deberíamos tener presentes y evitar en el futuro, lo cual requiere certezas, conocimiento, políticas, etcétera, que no tenemos. pero podríamos tener, porque conocimiento hay. Por supuesto, deberíamos tener, porque realmente justamente ahí hay una pata importante del futuro de Argentina. Es un buen final ese, ¿eh? Por ahora. Bueno, Un gusto para nosotros y un lujo, Fernando Vilela, y muchas bueno, gracias por este ratito con el humano por venir. bueno, muchas gracias a vos, Julio, y bueno, un abrazo a toda la gente de ahí de Tucumán. Bueno, un abrazo, Gracias. muchas gracias y hasta prontito. Chao. Bien, doña Onérica, vamos a hacer acá una breve pausa. Cuando volvamos, vamos a presentar una breve entrevista con el CEO o director ejecutivo, digamos, administrador, de una nueva empresa de base tecnológica surgida de los laboratorios de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán. Una perspectiva en sí misma alentadora como horizonte del desarrollo científico productivo y profesional también para nuestros graduados en carreras científicas y tecnológicas. Después, bueno, después de escuchar esta entrevista, brindaremos el primer tramo de una larga charla con el doctor Emilio Satorre, alguien muy representativo de lo que hoy podríamos llamar una agricultura del conocimiento, o como él preferiría, una agricultura de base científica o una agricultura de la complejidad. Ya volvemos. Bien, acá estamos de regreso con más de El Humano por Venir. El miércoles pasado, miércoles 13 de agosto, tuvo lugar en la sede central de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres el dictado de un seminario acerca de la creación de los avatares, de la creación de una nueva empresa de base tecnológica, de las llamadas hoy startups, que se llama BioBlends, es mezclas biológicas en inglés, creada a partir de los hallazgos de 3 científicas de la estación y del conexo Instituto de Tecnología Agroindustrial del NOA, el ITANOA. Ellas son Pia Di Petto, Laura Tórtora y Nadia Chalfún, las 3 científicas que dieron fundamento a la creación de esta nueva empresa de base tecnológica. Un día antes de estos seminarios entrevistamos a Sebastián Saera, integrante como director ejecutivo de la nueva empresa, finalmente conformada
luego de un proceso estrictamente guiado para garantizar su desempeño como proyecto económico y productivamente viable. La entrevista fue en los jardines de la estación experimental, de modo que por momentos se escuchará el viento soplando en el micrófono y en otros algunos pajaritos. Escuchemos. Mañana vamos a tener un seminario en la estación experimental Obispo Colombres. Vamos a contar un poco la experiencia que tuvimos desde la startup, desde que nacimos hace casi exactamente un año hasta hoy, y cómo fue este camino que recorrimos y qué implica emprender también en ciencia, que es un tipo de emprendimiento también con sus particularidades. ¿Serías tan amable de hacer una síntesis de eso mismo? Sí, por supuesto. La verdad que fue un camino muy enriquecedor y desafiante a la vez. Emprender en una empresa de base científica implica arrancar con una idea que a veces es bastante preliminar. Son conceptos que uno tiene, que quizás probó cosas en el laboratorio, pero que están todavía lejos de ser un negocio, de ser una empresa. Y es justamente el trabajo consiste en materializar todas esas ideas en una propuesta de negocio que haga que esa idea del laboratorio se transforme en una empresa rentable y que eso pueda llegar al mercado y pueda aportar soluciones e impactar en la vida de muchas personas. Entonces, justamente este año todo el recorrido que estuvimos haciendo tuvo que ver con los múltiples aspectos que uno tiene que lidiar para que eso sea posible, desde la ciencia propiamente dicha, de madurar esa idea inicial y poder ir haciendo ensayos y demostraciones de ese concepto, hasta conseguir capital, fondos para poder financiar esas investigaciones, hasta poder trabajar con abogados para la parte de propiedad intelectual, construir una marca, construir un sitio web, tener presencia en redes sociales. Es decir, es manejar múltiples mundos a la vez y poder darle uno su propia impronta a esa nueva empresa que están haciendo, y eso fue un poco de lo que vamos a charlar mañana y el recorrido de este año. Creo que este tipo de empresas tienen la riqueza de justamente combinar perfiles con habilidades distintas y muy complementarias. Sin duda, el equipo fundador científico, las tres científicas que son parte, como bien decías, del Itanoa y de la estación experimental, ellas traían una experiencia muy fuerte en el trabajo en biología, en biotecnología puntualmente, y a veces digamos, todo ese poder que tiene la ciencia, hay que terminar de completar los pasos para que eso llegue al mercado. Yo soy ingeniero industrial, vengo de trabajar en startups y venía de justamente trabajar en eso, de transformar ideas en negocios, la parte de ventas, de inversiones, etcétera. Entonces, mi rol tiene mucho que ver con complementar esos perfiles de las chicas para transformar esto en un negocio. Y después también tiene que ver con el crecimiento de cada una de las personas que forman el emprendimiento. Yo en este año aprendí muchísimo de ciencia, mucho más de lo que sabía hace un año, y estoy seguro que cada una de las fundadoras científicas aprendieron mucho de negocios, de ventas, de capital, etcétera, que también era un mundo nuevo para ellos. El desafío de una organización que funcione bien lubricada y conjuntamente, es decir, cada rol y cada perfil profesional digamos, complementándose con el otro. Sí. Tengo entendido de que Argentina es una fábrica de startup, digamos, es muy pródiga en nuevos proyectos de este tipo. ¿Vos has tenido experiencia con incubadoras también? Sí, Argentina tiene una larga tradición en la generación de nuevas empresas. Empezó ya desde fines de los 90 con la era de las .com, después en los 2000 vinieron varios emprendimientos que fueron muy exitosos. Mercado Libre, Globant, OutZero, los unicornios, exacto. Y abajo de los unicornios, que son los más visibles, una gama enorme de empresas de tecnología que la verdad que les ha ido muy bien. Y creo que lo novedoso que pasó en estos últimos 5 o 8 años es que apareció la oportunidad de empezar a financiar también empresas de base científica con un mayor volumen de lo que venía pasando hasta ese momento. Aparecieron un grupo de aceleradoras y de incubadoras. Es el caso de Gridex, que fue, por ejemplo, la que financió a nosotros, pero hay algunas más,
que permitieron dar capital a un montón de ideas y de proyectos científicos que estaban en la academia y que tal vez no se terminaban de conformar como una empresa que llegara al mercado. Y hubo un muy fuerte crecimiento en los últimos, como te decía, 5 o 8 años. Gridex solamente invirtió ya en casi 90 empresas. En Tucumán, hasta el año pasado éramos 10, 11 startups. No sé si este año se habrá creado alguna nueva. Entonces empezaron a surgir un montón de estos emprendimientos. Y sin dudas, el talento que tenemos en Argentina en general, pero en ciencia en particular, es muy valioso, y creo que todos los emprendimientos que se están creando tienen la capacidad de generar un impacto no solo a nivel local, sino también a nivel global. Muchas de estas empresas nacemos con mentalidad exportadora y de impacto en un mundo que está súper o de brindar servicios de investigación afuera. Sí. Esto es una salida entusiasmante para muchos jóvenes que están emprendiendo carreras científicas, por supuesto, sí, y comerciales también. Uh-huh. ¿Cuál es el producto o los productos que caracterizan la producción de BioBlend? Nosotros estamos desarrollando bioconservantes gaseosos para la industria de alimentos. Son productos que, al estar en contacto con los alimentos, eliminan la presencia de microorganismos contaminantes, como por ejemplo un hongo, y extienden la vida útil del producto. Voy a un caso bien concreto de ejemplo. Ahora estamos trabajando con la industria panificadora. Probablemente alguna vez habrás visto el moho verde que le sale al pan. Sí. Nosotros logramos eliminar ese moho verde y que el pan dure más tiempo en la vida útil, lo cual también reduce el desperdicio. Sí, por un lado el desperdicio y por otro lado la inocuidad alimentaria. Exacto. Sí. Con un producto que es un bioproducto, que no es un de síntesis química, no es un bactericida, no es ninguno de los famosos enemigos de la sustentabilidad. Sí, podría reemplazar a los conservantes químicos que hoy utiliza la industria con un producto que es de síntesis biológica, y al mismo tiempo permite que algunos extender la vida útil de los productos actuales. Nos ha pasado a hablar con fabricantes que nos dicen, mi producto hoy me dura 15 días de vida útil, desde que sale de la fábrica puedo llegar a estas determinadas ciudades, pero después hay otros lugares a los cuales no puedo alcanzar con mi venta porque no me da la distribución. Entonces también implica que extender la vida útil implica que hay ciudades que van a tener mayor abastecimiento de mayor diversidad de productos que hoy no llegan por esa corta vida útil. Entonces tiene como una componente de reducir el desperdicio para garantizar la sustentabilidad y garantizar que haya productos más sanos, pero al mismo tiempo tiene un impacto social de que hay un montón de ciudades que van a poder abastecerse de nuevos productos que hoy no llegan. Es decir, que en teoría hay mercado suficiente para el desarrollo de este tipo de productos. Sí, la verdad que... Y ese punto que vos mencionás es muy importante, porque a veces cuando uno es una empresa de base científica y nace desde la ciencia, se enamora de la solución que construyó, pero en el fondo esto no deja de ser una empresa, y lo primero que uno tiene que validar es que haya un mercado y que haya alguien dispuesto a consumirlo. Entonces nosotros ese trabajo lo hicimos desde muy, muy, muy temprano, y sí pudimos realmente validar que hay una necesidad muy grande de la industria alimenticia, puntualmente en panificados, pero la verdad que estamos viendo cada vez más frutas, verduras, otros alimentos procesados. Hoy hablamos con fabricantes de margarinas, de snacks, de quesos veganos, hasta de alimentos para mascotas, que también tienen desafíos en el control microbiológico y que tienen interés por productos como los nuestros. Ese es un caso muy particular, digamos, de nuestra empresa, pero la verdad es que hay necesidad de innovación en un montón de industrias, y hoy la ciencia tiene también mucho para aportar en cuanto a soluciones. Bien, entonces, bueno, solo queda desearles la mejor de las suertes, y estamos seguros de que hay capacidad y talento. Nos alegra que surjan proyectos de este tipo en Tucumán, especialmente en el seno de la estación experimental. Gracias, la verdad que nosotros estamos muy contentos, muy motivados, muy agradecidos también por el acompañamiento que nos dio la estación, el CONICET y el ITANOA en su conjunto en estos primeros pasos, y nada, y muy entusiasmados por las oportunidades que van apareciendo y por la gran oportunidad que tenemos por delante, así que bueno, con ganas de que esto siga creciendo.
Bueno, desde acá vamos a seguir explorando ese territorio de las nuevas empresas de base tecnológica que pintan un horizonte muy prometedor para jóvenes científicos y profesionales y para el desarrollo productivo, regional, provincial, nacional. Argentina está resultando un buen semillero de estas nuevas startups, algunas con perspectivas de transformarse quizá en unicornios. Pero bueno, como último oferta de este programa, de este capítulo, diremos que más allá de todo lo que hay para hacer en términos de mejora de las prácticas agronómicas, como venimos viendo, nadie puede hoy desconocer todo lo muchísimo que ha evolucionado la agricultura en el mundo y especialmente en nuestro país en los últimos 20-25 años. Para un panorama de esta realidad, vinculada en particular con la práctica de los cultivos extensivos, como la soja, el trigo, el girasol o el maíz, hablamos con el doctor Emilio Satorre, un referente indiscutible de este escenario. Satorre es miembro pleno de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, docente y un muy activo impulsor de la innovación productiva, especialmente por su vinculación con los grupos de productores CREA. Es muy extensa la biografía y el currículum de Satorre. Nos conformamos con aclarar que para nosotros es un lujo contar con su opinión. Ponemos acá entonces un primer fragmento de esa larga charla con él. Lo escuchamos. Mirá, cuando uno habla de agricultura, por lo menos la visión que yo tengo en términos generales cuando uno se plantea cuál es la fuerza de la agricultura que estamos haciendo, es primero tratar de interpretar la agricultura actual sobre el pasado. Entonces, durante un montón de años, miles de años, la agricultura se ha basado en avances empíricos. Desde sus inicios, los primeros récords que existen pertenecen a los sumerios, allá por los 3500 a.C., en los cuales se dejó por primera vez constancia en unas tablillas de arcilla un padre a un hijo de cómo debía practicar la agricultura. De ahí en más la agricultura ha tenido progresos fundamentalmente desde las herramientas, por supuesto, y de boca en boca, es decir, con un conocimiento del hacer fuertemente localizado, ¿no?, a las características que rodeaban las condiciones en las que se estaba produciendo. Con el avance de la ciencia, con la incorporación del método científico como un instrumento para conocer, la agricultura cambió notablemente. A mí me parece que vamos hacia una agricultura científica en términos generales. ¿Qué significa esto? Si uno tuviera que explicarlo. Bueno, en una agricultura científica se recoge información, se registran, se toman datos, esos datos se interpretan, se analizan y se genera una información alrededor de ellos. Y cuando ese conocimiento se consolida de modo que adquiere, como un método científico propone, la formulación de una hipótesis y asociado a la hipótesis una predicción, cuando empezamos a tener capacidad de predecir lo que va a ocurrir, decimos que se ha consolidado un conocimiento alrededor de ese proceso o de ese tema. Y así la agricultura ha avanzado enormemente en los últimos 100 años, y un poco más también si uno quisiera extender los 120, 140 años. Y hemos progresado en una agricultura científica que ha ido cambiando las tecnologías que va incorporando.
tecnologías que están apuntadas a solucionar los problemas que un proceso productivo enfrenta, desde el punto de vista de las maquinarias, la posibilidad de sembrar más rápido, sembrar mejor, colocar la semilla en mejores condiciones, que emerja, cuando aparecen los insumos sintéticos y fundamentalmente los herbicidas e insecticidas y los fungicidas, junto con los fertilizantes para conformar ese cuadro de agroquímicos en general, empezamos con una agricultura con una base tecnológica en insumos, en que incorporar y reemplazar procesos que antes se regulaban naturalmente por procesos que ahora pasamos a regular nosotros a través de la intervención humana dentro del sistema. Esas son las primeras tecnologías que ciertamente, fundamentalmente la fertilización nitrogenada y también la protección de los cultivos. Pensá que la fertilización nitrogenada permitió aumentar en manera creciente la producción, o por lo menos el potencial productivo, y que en términos de protección de cultivos globalmente, la humanidad año a año perdía el 30% en manos de plagas, en manos de hongos, o simplemente por la competencia o el impacto de malezas en sus cultivos. A esa agricultura de insumos se le va asociando ya sobre la segunda parte del siglo pasado, el último tercio del siglo pasado, lo que llamamos nosotros tecnologías de procesos. Entonces generamos una agricultura más rica porque los conocimientos nos permiten manejar procesos. Y por ejemplo, en protección vegetal nace la idea del manejo integrado de plagas, el manejo integrado de malezas, y el manejo, la elección de la fecha de siembra, procesos como la densidad que vamos cambiando. Es decir, vamos incorporando ese conocimiento que la ciencia nos va dando al manejo de los procesos de la agricultura, con insumos y con muchas tecnologías de manejo como las que te he mencionado. A partir de ya la última parte, digamos desde 1980 en adelante, comienza a consolidarse mucho del conocimiento científico, de manera que permite desarrollar lo que en términos generales yo llamo tecnologías de conocimiento. Comenzamos a incorporar un montón, a consolidar un montón del progreso científico anterior dentro de un conjunto de saberes que terminan usándose como herramientas en nuestra agricultura. Entonces, empezamos a usar, por ejemplo, los pronósticos climáticos, y reconocemos señales en el clima que modifican el patrón de comportamiento de nuestros climas y que pueden ser usados de manera de modificar tecnologías o modificar sistemas cultivados. Utilizamos los modelos matemáticos de simulación agronómicos que nos permiten entender y prever cuál podría ser la probabilidad de un determinado resultado bajo las condiciones en que estamos produciendo. Estos modelos matemáticos, los pronósticos, como ejemplos de las tecnologías de conocimiento más rápidamente incorporadas, comienzan a generar la posibilidad, es decir, lo que hacen es integrar datos que fueron integrados por el conocimiento científico para establecer las relaciones y las causales y funcionales de ese conocimiento, a partir de ese conocimiento científico, de los procesos que el hombre, que nosotros podríamos manejar. Lo que hace ahora es decir, bueno, ahora podemos predecir
un poco más e incluso generar escenarios y interacciones que no eran tan sencillas de observar y de identificar bajo las condiciones experimentales, reduccionistas de base científica tradicional, digamos así. Empezamos a manejar mucha información para esto. Y a partir de ahí aparece ahora, en estos últimos años, uno diría desde también los 90 en manera más marcada en adelante, con la aplicación ya de modelos y otro tipo de tecnologías un poco más sofisticadas, tecnologías digitales. Y las tecnologías digitales son parte entonces de una tecnología, de una agronomía en general, enriquecida en conocimiento y constituyen sobre esa agronomía enriquecida en conocimiento y de bases científicas, constituye una herramienta tecnológica que ya puede modificar un paradigma y generar una agricultura, uno diría, que ya no es simplemente cambiarla de un tractor a nafta a un tractor eléctrico, o de uno tripulado o conducido por una persona a una máquina automatizada, sino que cambia un conjunto de valores sociales, culturales, relacionados con nuestra vida cotidiana y con la calidad de nuestros alimentos, capaz de cambiar aspectos que hacen a nuestra vida cotidiana de manera muy marcada. Yo creo que yo llamaría a eso, a todo este conjunto histórico, agricultura de conocimiento, porque no es un proceso que aparece espontáneamente, es un proceso que se desarrolla gradualmente, que se va consolidando en la medida que van apareciendo tecnologías aledañas y capacidades. Sin lugar a duda, estamos ante los albores de la inteligencia artificial y el impacto que puede tener no solo en nuestra vida, sino en la agricultura, estableciendo una lógica totalmente distinta de trabajo y relacionamiento entre los equipos y las personas, entre las plataformas que colaboran para la mejor toma de decisión con las personas, y entre lo que es el software, la cantidad de información que hay allí, ¿no? Así que a mí me gusta, cuando hablamos de tecnología de conocimiento o de agronomía, en general de conocimiento, me gusta pensarlo como agronomía en general y no ponerle títulos, no ponerle... los títulos son variantes que por ahí en algunos casos significan oportunidades comerciales o diferenciales de precio o otros tipos, pero que son parte de una agronomía en términos generales y que que han tenido desarrollos equivalentes y que pueden identificarse desde los albores de la agronomía científica, ¿no? Que siempre ha habido tendencia a ponerle rótulos a distintos enfoques agronómicos o a las formas de producir. Una cosa más me gustaría decir, esto que muchos de los procesos, de hecho ya lo estamos viendo con algunos cambios, a raíz de toda esta evolución, están cambiando. Muchas de las formas en que hacemos las cosas están cambiando. Desde la protección vegetal hasta las tomas de decisiones y los sistemas productivos, la visión del sistema productivo, ¿no?
Bueno, doña Onírica, como era de suponer, se nos terminó el tiempo. El tiempo de este programa, por supuesto. Sí, Julito, el tiempo pasa, pero no se acaba. Así es, doña Onírica. Hay mucho por hacer, ¿no? Por aprender, por saber, por descubrir y por hacer. Al porvenir hay que construirlo, ¿no le parece? Son un montón de factores que tienes que tener en cuenta. El clima, que la energía, que la salud, que los alimentos. Así es. Y de todos los factores, el principal, como siempre... ¿Cuál sería? El factor humano. Sí, estamos de acuerdo. Por el porvenir del ser humano y el ser humano por venir. Acá estamos. Y allá vamos. Ahora sí, final. Será entonces hasta el próximo capítulo de esto que hemos llamado El humano porvenir. Allá vamos.